técnica que lo que busca es determinar en recién nacidos condiciones que pongan en riesgo su vida, sobre todo problemas severos de salud, inclusive la muerte, si no son detectados a tiempo. Entonces, es un procedimiento en el cual a todos los niños se les va a pasar por una prueba y que tenemos la posibilidad de que estos niños pudieran tener una enfermedad metabólica, y aquellos que pasan esa prueba, en teoría, eh, con resultados acordes, resultados normales para los rangos de referencia que se colocan en las pruebas de tamizaje, es posible que no tengan el desorden. Aunque, ojo, esto es muy importante, este procedimiento, esta prueba no es un diagnóstico, solamente nos permite poder de manera global tener en cuenta si es que algún recién nacido pudiera tener alguna enfermedad que es posible tamizar actualmente. Este procedimiento se inició ya para inicios de 1900, para mediados de 1900, con el doctor Robert Guthrie, quien, utilizando papel de filtro, estudió a una familia con niños que todos los hijos tenían retardo mental, ¿no? Entonces hizo el estudio de la fenilcetonuria, encontrando pues una alteración en estos pacientes, y para ello utilizó sangre seca. O sea, la sangre seca, porque el papel filtro, ahora a ustedes les voy a enseñar una diapositiva en las cuales pues es la característica del papel, que es absorbente, se seca y luego se hace el procedimiento de la toma de la sangre. En los años 80, en 1980, en la década de los 80, se incluyeron en el programa de tamizaje neonatal a nivel internacional el hipotiroidismo congénito. Esta entidad del hipotiroidismo congénito es la causa prevenible más frecuente de retardo mental, aproximadamente 1 en 3.000. Para algunos datos locales, por ejemplo, en la maternidad de Lima, se encontraron resultados inclusive hasta 1 en 1.800, 1 en 1.700 en algún grupo de pacientes, ¿no? Entonces, también depende mucho de los estudios de población y de los rangos de referencia para la detección del hipotiroidismo congénito. Los criterios para usar el tamizaje en realidad debe de ser, hay pautas, idealmente hacer muchas pruebas de tamizaje a muchas enfermedades, pero hay algunas que son extremadamente raras, entonces no se pueden utilizar tantos recursos para el diagnóstico de las mismas. Criterios para uso de tamizaje: las enfermedades que se buscan deben ser un problema importante de salud. Fáciles de diagnosticar y también fáciles de tratar, como ustedes van a poder ver ahora en lo que les voy a indicar. Que sean enfermedades que puedan ser diagnosticadas en fase asintomática o latente, antes de que den el cuadro clínico, significa eso, ¿no? Y que pueda haber pasado también por una valoración de la población y deba ser aceptado por toda la población en general este tipo de estudio. Es importante que se conozca la historia natural de la enfermedad, y también que las instituciones, que los países, que los estados los incluyan como parte política de salud. En este caso también es muy importante, y esto sí se remarca, que los costos de un caso hallado deben ser menor a los gastos ocasionados por la enfermedad desarrollada, ¿no? Entonces, esto se puede ver muy fácilmente, por ejemplo, en el hipotiroidismo, ¿no? Como ahora se los voy a mencionar. En el proceso del tamizaje neonatal, tiene que ser altamente organizado para maximizar el pronóstico de salud. A su izquierda, ustedes pueden ver un ejemplo de una tarjeta de estudios metabólicos, ¿no? Arriba, como ustedes pueden ver, dice programa metabolopatías.
Y luego están los datos de la extracción, es decir, van a haber fechas de cuándo se extrae, van a haber datos personales del paciente, datos demográficos, como por ejemplo etnia, la etnia de los padres también, el lugar de procedencia y los datos del nacimiento del paciente. Y al lado derecho, ustedes pueden ver lo que es el papel filtro. Entonces, este papel filtro está detrás de esta tarjeta, que es una cartulina, es un papel de una determinada calidad, y detrás, pegado por los bordes, está lo que es el papel filtro, ¿no? Como le comentaba, es un papel bastante absorbente y es un papel donde se aplica una gota de sangre que no debe de salir de la circunferencia indicada en la cartilla, y esta muestra debe ser secada en un periodo que puede ser 24 o 48 horas, dependiendo del clima, del ambiente, del lugar, y luego a partir de acá pasa por una máquina y esa máquina absorbe de ese papel filtro lo que es la parte sanguínea, y con eso se mide. Entonces, esa tarjeta puede llegar desde Tacna hasta Tumbes, Puno, Iquitos, la zona más recóndita, pueden llegar estas tarjetas si es que se ha hecho el procedimiento de secado de manera adecuada, que sí están capacitadas las enfermeras, porque son ellas las que hacen el procedimiento, y son enviadas a hospitales de acá de Lima. En el caso del Ministerio de Salud, llega a 2 hospitales, como es el Hospital San Bartolomé y la Maternidad de Lima, y en el caso de salud llega al Hospital Rebagliati, que son donde están los laboratorios centro de tamizaje neonatal de ambas partes, ¿no? Tanto MINSA como de salud. La forma como se toma la muestra, ustedes la pueden ver a la derecha, ¿no? Ven como, por ejemplo, la persona que está tomando las muestras procede con un pinchazo, con un hincón en las partes laterales del talón, como está indicado en estas zonas, nunca en la parte central, y luego deja que la gotita caiga en las zonas indicadas. Entonces, esa es la técnica como debe de hacerse. El test debe ser realizado dentro de 1 a 3 días hábiles, o sea, debe ser procesado dentro de 1 a 3 días hábiles de recibida la muestra, ¿no? Y dentro del día 7 al día 10 del recién nacido, porque la idea es tratar de atender el diagnóstico o tratar de tener el diagnóstico lo más precoz posible. Pero si sabes que yo quiero un ratito. Disculpen un ratito, voy a salir de pantalla, pero quiero que tenga la pantalla total. Un ratito. ¿La pueden ver, por favor, si me confirman? Sí, doctora. Muchas gracias. Bien, entonces estábamos acá. Ahora pasaremos a la siguiente diapositiva, ahora sí, en la cual, por ejemplo, nosotros tenemos algunas características respecto a los criterios para la toma de muestra, como podemos ver en el cuadro de la izquierda, dependiendo del tipo de recién nacido y de algún proceso que esté cursando este paciente. Entonces tenemos acá nuestro recién nacido a término o post-término en una condición de sano y con una edad gestacional igual o mayor a 37 semanas. Los criterios para la toma de muestra debe ser a partir de las 48 horas de vida, la muestra de tamizaje. Pero si yo tengo un recién nacido prematuro, bajo peso, ¿no? Bajo peso, ya sabemos ustedes a qué nos referimos con bajo peso en cuanto a gramos, y o embarazos múltiples que esté en su condición de sano, pero es prematuro, menor de 37 semanas, este caso deberían de hacer también el criterio de la toma de muestra a partir de las 48 horas de vida. Pero en el caso de que sea una alta pronta, antes de las 48 horas de vida, deberá regresar para ser tamizado dentro de la primera semana de vida. Dentro de la primera semana de vida. Eso es muy importante. Y si en caso el paciente está hospitalizado, hacer un retamizaje a los 15 días de tomada la primera muestra, o también inclusive si es que ha sido dado de alta.
¿ya? Eso es importante. Si el recién nacido es un recién nacido enfermo y o crítico, no importa la edad gestacional, también debe tomarse la muestra. Los criterios de toma de muestra son a partir de las 48 horas de vida y retamizar a los 15 días de tomada la primera muestra. Durante un proceso crítico de un recién nacido, ustedes saben, ya lo han visto, que muchos de ellos pueden requerir de repente transfusión. Estos pacientes deben ser tamizados antes de la transfusión, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó si no dio tiempo, no? Y el paciente tuvo que ser transfundido con sangre y o hemocomponentes. Estos pacientes deben ser tamizados 7 días después de la última transfusión, porque si no podemos encontrar falsos positivos o negativos también. Entonces, esta es la tabla de tamizaje neonatal tomada del Ministerio de Salud 2019 en base a la guía de consenso de la Sociedad de Endocrinología Pediátrica, ¿no? Que fue presentada en el 2014. Y eso es lo que se tiene hasta la fecha. Eso es lo que se tiene hasta la fecha. Muy bien. En el lado derecho, ustedes pueden ver una cartilla de tamizaje neonatal. Habitualmente es lo que podemos tener en el salud. Bueno, hasta acá tenemos los datos que deben ser colocados cuando nos informan, el dato de recién nacido, la madre, el DNI, y como ustedes pueden ver acá, la fecha de nacimiento, la fecha de toma de muestra. Fíjense que este es del día 10 y el 11, no habían pasado 48 horas, y le tomaron la primera muestra. Este paciente nació con 40 semanas, con un peso y una talla adecuada. El número de muestra fue 1 y salieron todos los valores en rangos de normalidad. Estos pacientes deben ser revisados en 15 días en la consulta externa del neonatólogo de neonatología para revisar si es que hubiera algún estigma, algo que me hiciera pensar que yo debería repetir una nueva muestra, dado que fue dentro del menos de las 48 horas indicadas. ¿Y por qué es importante el hipotiroidismo congénito para estos casos? Bueno, esta es una condición patológica que ustedes pueden inferir que se da por una producción inadecuada de hormona tiroidea en el recién nacido. Entonces, es importante tener en cuenta, pues, que la tiroxina es un importante regulador de la tasa metabólica en el organismo, ¿no? Teniendo un rol crítico en el crecimiento y desarrollo del cerebro. Por lo tanto, interviene en el neurodesarrollo temprano y a nivel del hueso también, dado que estimula la producción de hormona de crecimiento y un factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que es la IGF-1 o somatomedina C, en la infancia y la niñez temprana. Es importante detectarlo lo más temprano posible y que empiece el tratamiento lo más pronto posible antes del mes de vida para evitar retardo mental. Estudios han demostrado que el diagnóstico precoz y tratamiento temprano nos va a dar como resultado un paciente con crecimiento y desarrollo normal. Esto es básicamente un esquema de lo que nosotros podemos, en las gráficas, lo que nosotros podemos ver, el desarrollo de la tiroides. Entonces, es una primera glándula endocrina en desarrollarse para el día 24 y deriva de dos primordios, ¿no? El primordio del piso faríngeo, más o menos a los 24 días de vida, se forma como una protrusión que va a ser el primordio tiroideo. Y posteriormente va migrando hacia la parte inferior mientras que la lengua va ascendiendo. Ya tenemos para acá la glándula tiroidea que está todavía pegada al piso faríngeo por el conducto tirogloso. Para la semana 7 ya la glándula tiroidea prácticamente ha hecho su camino hacia la zona donde va a estar localizada y es lo que tenemos nosotros respecto a la parte embriológica. Ahora, tenemos que hay genes asociados, ¿no? Los que están en mención en el cuadro, que van a tener mucha importancia respecto a su desarrollo.
porque alteraciones en ellos, pues vamos a tener alteraciones en su desarrollo, en su migración, entonces, en su función también, claro está. Con respecto a la parte funcional, a las 4 semanas ya hay síntesis de tiroglobulina. Entre 10 y 12 semanas también se sintetiza yodotironina y ya la hormona tiroidea. Sin embargo, para estas fechas, la secreción de TSH es independiente, ¿no? de los valores. No hay un feedback. Recién a las 18 semanas empieza a haber este feedback ya funcionante. Y el tercer trimestre van a actuar en diferenciación y arborización neuronal y la sinaptogénesis. Entonces, esto es lo que tenemos. Ahora, tenemos acá también, ¿no? Que en este caso, la T3, tenemos acá la T3 puede llegar a la neurona mediante dos vías, ¿no? Mediante la vía del astrocito, mediante una deyodinación de la T4, para transformarse en T3 y por algunos mecanismos todavía no bien implicados, va a entrar al núcleo de la neurona para acá transformarse en una T2. Y por el otro lado, tenemos también mediante la barrera hematoencefálica, también puede transportarse la T3 y también ingresar mediante algunos mecanismos que todavía no están bien implicados e ingresar al núcleo también para formar T2, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos y esto va a ser sumamente importante para que se diferencie, para que haya una diferenciación, ¿no? Y exista la sinaptogénesis. Por eso es que es muy importante el desarrollo o el diagnóstico temprano. La idea es no llegar a esto, ¿no? O sea, no llegar a un diagnóstico tardío, ¿no? Porque en este caso, bueno, ya es un diagnóstico tardío, la letargia, la constipación, la facies abotagada, la macroglosia, la hernia umbilical, ¿no? Que está bien notoria. Bueno, más cosas, la fontanela amplia, el bocio en algunos casos, una pobre ganancia de peso, la piel seca, también son características ya de un hipotiroidismo clínico. La severidad del hipotiroidismo clínico también nos va a servir, nos va a ayudar bastante el tener los resultados de T4 libre. Entonces, como ustedes ven en los tamizajes, mayormente lo que se dosa es la TSH porque nos da la alerta, pero para hipotiroidismo primario, pero la T4 libre también debe ser medida. Estos son los resultados, estos son los valores que tenemos para hablar de un hipotiroidismo congénito severo. Habitualmente utilizamos en el hospital, esto es más o menos en salud, en MINSA suelen utilizar picomoles por litro, en salud nanogramos por decilitro. Bueno, estos son los valores que tenemos, aunque depende de cada laboratorio y cada hospital también. Severo menor de 0.4 nanogramos por decilitro, moderado entre 0.08 y leve 0.8 a 1. La radiografía ósea y la detección de la tiroglobulina también en niveles, si por ejemplo tengo una tiroglobulina por debajo de los niveles detectables, estaré pensando en una tireosis o un defecto completo en la síntesis de tiroglobulina. Una ausencia probablemente de la glándula tiroidea. En la radiografía, la ausencia de epífisis en rodillas, como ustedes pueden ver, en esta no hay presencia de epífisis, acá sí la tenemos. Y la gamografía tiroidea, donde también me indique si es que hay la presencia de un tejido funcionante tiroideo o no. Y esta gamografía puede realizarse hasta 7 días después de empezado el tratamiento. Este es el flujograma de diagnóstico y manejo para el tamizaje neonatal a partir de las 48 horas de vida, mayormente, ¿no? Si se realizó y salió una TSH más de 20, debe ser enviado a endocrinología pediátrica. Si hago una de 10 a 20, si se realizó y tengo una TSH entre 10 a 20, debo de repetir el segundo tamizaje. Y si me sale mayor de 10, también debo referir a endocrinología pediátrica, donde haré una evaluación de la levotiroxina también y empezaré el tratamiento como prevención, ¿no? O sea, solicito la TSH T4 libre
y inicio tratamiento con levotiroxina, dosis de 10 a 15 miligramos por kilo, dependiendo de los valores de la T4 libre también, ¿no? Si es que he tenido una forma severa, debo de empezar siempre con la dosis más alta, ¿no? Ese es el proceso que debe de existir, ¿ya? Y para encontrar la causa, bueno, puedo utilizar básicamente exámenes de ayuda diagnóstica como imágenes para ver una genesis hipoplasia, como la gammagrafía. La ectopia también me va a ayudar la gammagrafía. En el caso de las dishormonogénesis, voy a tener una gammagrafía sin alteración. Y en cualquiera de estos casos que se comprobara, entonces el tratamiento es de por vida. Si no se puede determinar la etiología, el paciente debe ser reevaluado a los 3 años de edad y se verá si es que continúa o no con el tratamiento, si el diagnóstico no ha sido muy definido. Esto es lo que ya había mencionado en el flujograma, la TSH sérica mayor de 20, empezar tratamiento. Y es importante tener en cuenta que, por ejemplo, es un medicamento barato, lo que decía la pauta del tamizaje neonatal, ¿no? Que sea un diagnóstico rápido, fácil y de tratamiento económico y rápido y fácil. Bueno, el hipotiroidismo congénito tiene todo eso. Porque el tratamiento también es barato, es rápido, se encuentra en todo lado, levotiroxina sódica y es lo que se puede empezar. Idealmente, no más de 2 semanas después de haber nacido o inmediatamente luego de confirmado el diagnóstico por sérico, ¿no? La dosis inicial de 10 a 15, ya les había mencionado, la dosis más alta siempre para la forma más severa. Y la idea es normalizar la T4 libre en 2 semanas, porque es la efectora, ¿no? Es la efectora, es la que se va a transformar, esa es la que necesitamos tenerla bien. La TSH sí, pues en un mes más o menos, ¿no? El monitoreo se va a realizar con controles de ambas. La administración es sumamente importante, debe ser con cucharita, poca cantidad de agua, por lo menos una media hora antes de darle de mamar al bebé y unas 2 horas antes, unas 2 horas después, 2 horas y media, 3 horas, que haya tomado su última leche, ¿ya? Las indicaciones siempre deben ser dadas escritas. Bien, y nos vamos a otra enfermedad que también es de tamizaje neonatal, sumamente importante, porque en este caso también el pronóstico puede ser hasta la muerte en los primeros días de vida del paciente, ¿no? Entonces, la hiperplasia adrenal congénita comprende un grupo de enfermedades con herencia autosómica recesiva. El defecto es enzimático en la esteroidogénesis de la corteza de la glándula suprarrenal para sintetizar cortisol. La incidencia estimada es 1 en 15.000, casi 1 en 16.000. Y el tamizaje está enfocado a la deficiencia de 21-hidroxilasa porque esa es la forma más frecuente, más del 90% de las hiperplasias son debidas a una deficiencia de 21-hidroxilasa. ¿Y esto qué va a pasar? Bueno, va a pasar con esto que no va a permitir la conversión de la 17-hidroxiprogesterona a 11-deoxicortisol, ¿no? Ahora, de esta forma de la 21-hidroxilasa, deficiencia de 21-hidroxilasa, la forma pierde sal correspondería al 70% de los recién nacidos afectados. Y la forma pierde sal es una forma severa. Es una forma clásica, es una forma severa, ¿no? Pueden presentar crisis adrenal desde la primera hasta la 4ª semana de edad con choque circulatorio y muerte. Por lo tanto, el beneficio del tamizaje en este caso es evitar la crisis adrenal. Además que en las mujercitas, en las formas virilizantes pueden dar una asignación de sexo errada. Entonces, bueno, estas son las glándulas suprarrenales. Su origen también tiene doble origen embriológico, que viene desde la corteza adrenal, se desarrolla el mesodermo celómico del puente urogenital y la médula adrenal, que va a nacer del ectodermo de la cresta neural, del ganglio simpático, para quedarse a nivel de la médula. Y esa es la fisiología de la esteroidogénesis. Entonces, bueno, tenemos tres capas de la corteza, la zona glomerulosa, la zona fasciculada y la reticularis. La del centro, que es la zona productora de cortisona, de cortisol, conforma el 75-80% de la cápsula, de la corteza, y tenemos el 10 a 15%, la zona glomerulosa, que tiene que ver con la producción de aldosterona, y las zonas reticulares, que tienen que ver con los andrógenos, ¿no? Entonces, en la primera tenemos la regulación del cortisol, la regulación del metabolismo hidrocarbonado,
la regulación también de la glucosa, por lo tanto. En la zona glomerulosa tenemos que ver con la regulación de los electrolitos, de sodio, potasio, con la regulación de la presión arterial también. Y en la zona reticularis tenemos que ver con la virilización en el sexo masculino. Así tenemos este gráfico, ¿no? En este caso, la primera, la zona glomerulosa, está regulada por la angiotensina 2 y el potasio plasmático. Tiene que ver con la reabsorción de sodio, secreción de potasio y de protones. La zona fascicular es regulada por la ACTH, tiene que ver con glucocorticoides, mineralocorticoides y menos, pero igual importante, producción de andrógenos. Entonces tenemos lo que habíamos mencionado anteriormente, donde estaba el principal problema. Si hay un defecto, si hay una deficiencia en el gen de la 21-hidroxilasa, lo que vamos a tener es una ausencia en la producción de aldosterona, por lo tanto vamos a tener una alteración del metabolismo mineral, electrolitos como sodio, potasio, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que va a migrar entonces la acción a nivel de la zona fasciculada a 17-hidroxipregnenolona, pero como la 21-hidroxilasa también interviene en el pase de la 17-hidroxiprogesterona a 11-2-cortisol, como yo lo había mencionado, lo que vamos a tener es una elevación de esta 17-hidroxiprogesterona y va a seguir su mecanismo a pasar a la zona reticularis, donde la cantidad incrementada de esta hormona nos va a llevar a elevaciones de la dehidroepiandrosterona, androstenediona, testosterona y 5-dihidrotestosterona por la 5-alfa-reductasa. Por lo tanto, vamos a tener un incremento de los andrógenos. Y en un recién nacido de sexo masculino, lo que vamos a tener, pues claro está, por esta vía, un incremento, un macroorquidismo en las niñas, virilización. Por esta vía lo que vamos a tener es la hipoglicemia, vamos a tener por esta vía la hiponatremia, el choque, ¿no? Porque en esta zona pues tenemos el control de la PA, ¿no? El tono, ¿ya? Por lo tanto, el incremento de los esteroides previos al bloqueo enzimático. Esta es la clínica de una deficiencia de 21-hidroxilasa, una insuficiencia adrenal con falla de Medro, ¿no? Un paciente con la pielcita que parece pellejito nada más, no se ve celular subcutáneo. Vómitos, vienen deshidratados, como se ve en la parrilla costal, alteración de la conciencia y choque. En el caso de la figura B, virilización en la niña, hay una clitoromegalia, inclusive que parece un falo, y hay fusión de los labios mayores, con un seno urogenital común, inclusive que pueden llegar, y en el caso de los varones, un macroorquidismo con un incremento de la longitud y del grosor del pene. A nivel de la piel va a haber una hiperpigmentación de piel y mucosas, labios, areolas, genitales externos. Entonces, cada laboratorio debe establecer sus rangos normales para su población respecto a tamizaje neonatal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en salud, al menos a lo que tenemos hasta ahora, es que nuestros valores de referencia son menores de 15, decimos que el tamizaje es negativo. Para el 2014, la prueba, digamos, de recomendación era ELISA, pero luego posteriormente se ha hecho por un ensayo inmunofluorométrico denominado Delfia, y con valores mayores de 200 nanogramos por mililitro, eso sí es diagnóstico de deficiencia de 21-hidroxilasa. El algoritmo para tamizaje neonatal, entonces tenemos nosotros, si el tamizaje nos salió elevado 48 horas post nacido, ¿no? En un disco por lo menos de 3 milímetros, en un disco de la tarjeta de tamizaje neonatal, nos sale la 17 extremadamente elevado, probable, hay que hacer un contacto inmediato y referir al centro especial para confirmación del diagnóstico, tomar la historia, tomar la 17-hidroxiprogesterona ya sérica, tomar gases venosos, electrolitos, actividad renina plasmática y un test genético para definir el diagnóstico inmediato. Si la 17-hidroxiprogesterona está elevada,
pero no en rangos de diagnóstico definitivo. Debe de repetirse el examen y si este sigue saliendo elevado y el paciente está asintomático, se debe de documentar el peso, ¿no? Hacer un seguimiento hasta que haya una normalización clínica y laboratorio, hacer un test genético en lo posible. Si sale normal, bueno, es normal, no hay problema. Si tenemos la 17 hidroxiprogesterona elevada, con la historia en el paciente que estuvo muy, muy alto, ¿no? Con normal gases venosos y electrolitos, entonces pensaremos que es una virilizante simple, pero si tenemos una hipercalemia, una hiponatremia y una acidosis metabólica, estaremos hablando de una perdedora de sal. En ambos casos, igual hay que hacer el estudio genético, el tratamiento, y si tenemos la forma que era una elevación pero asintomática, hay que ver el peso al nacer del paciente, su edad gestacional, puede ser una elevación transitoria de la 17 hidroxiprogesterona y eso se puede dar, como les repito, en bajos pesos, en prematuros, en una colección de muestra muy temprana o en un paciente enfermo por otra causa, ¿no? El tratamiento es bastante sencillo, también es dar hidrocortisona, que es lo más fisiológico para los recién nacidos, no prednisona. Si tenemos un paciente pierde sal, inmediatamente hay que llamarlo, llevarlo a la emergencia, ¿no? Tomar todas las medidas de funciones vitales y sus exámenes de laboratorio ya indicados en el flujograma y colocar endovenoso 50 miligramos por metro cuadrado a día con reducción gradual de hidrocortisona, tratando de mantener una dosis durante el primer año de 20 miligramos por metro cuadrado por día de hidrocortisona en la forma ya vía oral, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos la necesidad de estos pacientes, tenemos hidrocortisona y fludrocortisona, asimismo como sodio, ¿no? 3 a 8 gramos por kilo día de sodio, adicional a la parte farmacológica, ¿no? Aquí están las dosis que deben ser indicadas, en miligramos siempre por metro cuadrado. La fludrocortisona no es por metro cuadrado, es una sola dosis diaria. Y hay que tener en cuenta también las dosis de estrés de estos pacientes y deben de tener un carnet o una tarjeta que indique que en situación de estrés, en el caso leve, como puede ser una vacuna o un cuadro febril, un grado leve moderado, observación, se puede mantener la dosis, pero en el caso de que ya tenemos un proceso infeccioso con una fiebre mayor de 38,5, el paciente está vomitando, debemos de triplicar inclusive la dosis de mantenimiento o si no, ponerle a dosis de estrés. Y en el caso de estrés severos, hasta 100 miligramos por metro cuadrado. Para efectos prácticos, la dosis en situaciones de estrés de recién nacido y lactantes es 25 miligramos de hidrocortisona endovenoso, pre y escolares 50 y adultos 100. Otra patología que hay que tener en cuenta también es la galactosemia, también tamizada, y es una enfermedad igual que la anterior, autosómica recesiva, se caracteriza por una incapacidad en la, metabolizar la galactosa en glucosa, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener como consecuencia en este caso es ante la ingesta de lactosa, ¿no? De parte de la leche por el recién nacido, lo que vamos a encontrar es que no, aquí está, la lactosa se hidroliza en el intestino a glucosa más galactosa, ¿no? Y sabemos que esta es la fuente principal pues, en nuestros recién nacidos, ¿no? Leche, derivados. Y entonces, en este caso, no puede ser metabolizada y lo que vamos a tener es un incremento de los niveles de galactosa. Y esto va a ser tamizado en la prueba del screening. Los neonatos suelen presentar el cuadro clínico más común, más florido, es de rechazo al alimento y desde etapas muy tempranas, desde edades de semanas de vida, manifestaciones tóxicas generales, ¿no? Entonces acá es importante detectar en el tamizaje la etapa presintomática para poder dar el tratamiento precoz y reducir así la morbimortalidad y discapacidades también de esta enfermedad, ¿no? La forma más común, la clásica, tenemos la GAL,
uno en 47.000 y las otras ya son formas extremadamente raras. Entonces, acá tenemos el ingreso de la lactosa, pero si nosotros tenemos una alteración, la lactosa mediante la galactoquinasa, se va a transformar en galactosa 1-fosfato más uridil difosfato glucosa. Y a partir de acá va a intervenir la GALT, ¿no? Que es la galactosa 1-fosfato uridil transferasa, para que se produzca la glucosa 1-fosfato y ahí termine, ¿no? Y ahí se pueda tener la glucosa que necesita el ser vivo, ¿no? Entonces, al tener un bloqueo, que esta es la más frecuente, como hemos visto, la forma clásica, hasta más del 90% se habla de ellos, lo que vamos a tener son otras vías donde la galactosa se va a desintegrar, ¿no? Por ejemplo, mediante la aldosa reductasa en galactitiol. Mediante la UGP se va a ir a pirofosfatos. Pero, en todo caso, esta es nuestro principal problema. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este caso? Ese galactitiol es tóxico. Y el galactitiol lo que va a producir, es una opacidad a nivel, va a producir cataratas, ¿no? Va a producir catarata en el recién nacido y vamos a tener este cuadro clínico. Lo más importante va a ser de repente que en las primeras 2 semanas de vida vamos a tener un paciente con vómitos, diarreas, aletargado y sangrado prolongado en venopunción. Produce trastornos también de la parte del perfil de coagulación, por un trastorno hepático, hay hepatomegalia, va a haber ictericia, colestasis y una sepsis temprana por Escherichia coli que puede llevarlos a la muerte, estos recién nacidos. Una característica importante dentro de los exámenes que se puede ubicar en estos pacientes es cuerpos reductores en orina positivo. Tenemos alguna forma benigna de esta forma clásica, en los cuales la reducción de la actividad de la enzima es aproximadamente del 50%. En cambio, en la forma clásica, la actividad enzimática es muy reducida, menos del 25%, por lo tanto, es mucho más serio el problema, ¿no? En cuanto a las complicaciones que pueden haber, tenemos secuelas cognitivas, secuelas de lenguaje, motoras, la formación de cataratas, disfunción ovárica también, porque también produce una alteración en la producción de hormona folículo estimulante y falla de Medro, ¿no? Estas son las otras formas que son, digamos, mucho menos frecuentes. La forma por la galactoquinasa, deficiencia, o la uridil difosfato 4-epimerasa, la GAL, ¿no? Son formas muy raras en realidad, aunque el estudio lo que busca es encontrar sobre todo la forma clásica. También hay que tener en cuenta que puede haber hipergalactosemias primarias, como producciones producidas por hepatitis congénitas, malformaciones arteriovenosas hepáticas, anastomosis portosistémicas, tirosinemias, errores innatos de metabolismo, ¿no? Que causen daño hepático. Entonces es importante tener en cuenta que no todo lo que sea galactosa elevada necesariamente vaya a ser una forma clásica, ¿no? Por eso es importante el estudio completo de estos pacientes. Entonces el papel tamizaje neonatal en este caso va a medir galactosa total con un valor normal menor a 10 miligramos por decilitro. En otros países suele dosarse la galactosa 1-fosfato, la actividad de la galactosa, también uridiltransferasa, y finalmente el estudio de biología molecular, ¿no? Pero nosotros en realidad acá no contamos con eso, digamos, como para nuestros hospitales, y podemos encontrar falsos positivos, por eso, y lo que les comentaba, ¿no? Todo lo que provoque el shunt desde el intestino a la circulación sistemática, como habíamos mencionado, malformación vascular, que está acá, ¿no? Las malformaciones arteriovenosas hepáticas, o también algunas formas variantes Duarte y los falsos negativos, el recién nacido no haya estado expuesto a galactosa al momento de la toma de la muestra. Fue un bebé que nunca le dieron leche porque nació y tenía intolerancia, nunca recibió nada, de frente pasó
o por X razón pasó de frente a tener un endovenoso, y le toman la muestra y le hacen el tamizaje. Hacen el tamizaje, dice, bueno, no tiene hipotiroidismo, no tiene nada, y de repente después a los 15 días el niño que ya está empezando a ingerir su leche empieza a tener ictericia, empieza a tener vómitos, entonces eso nos debe hacer sospechar que de repente ese primer tamizaje fue un falso negativo, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con tamizaje positivo, tendré que descartar mi falso positivo, por supuesto, pero debo de colocarlo en restricción de galactosa en la dieta hasta tener mi diagnóstico definitivo, ¿no? Y el diagnóstico, el test definitivo sería el análisis cuantitativo de galactosa 1-fosfato en glóbulos rojos. Si me saliera normal este estudio, entonces recién pasaré a estudiar las otras posibles galactosemias, aunque son bastante raras, ya lo había mencionado. El resultado del tamizaje neonatal, entonces tenemos la galactosa, ya habíamos comentado cómo sería el flujograma. Si es menor de 10, bueno, no hay problema, pero siempre y cuando que haya tomado, ¿no? Que haya tomado leche, ya nos queda bien claro también eso. Pero si sale mayor, entonces debo localizar a mi paciente y tomar el segundo tamizaje. Si sigue saliendo más de 10, la evaluación pediátrica para confirmar el diagnóstico, ¿no? Si las pruebas me salen normales, caso descartado, control de niño, porque le tomé para todas, galactosa total, 1-fosfato, GAL. Pero si las pruebas no son normales, entonces identifico la alteración, ¿no? Identifico la alteración dependiendo de las otras posibilidades de galactosemia. El tratamiento, lo más importante es retirar toda la fuente de galactosa, si se confirma GALC y la forma severa de GALC. Dentro de esto tenemos la fórmula de soya, una proteína que se obtiene a partir de la soya no contaminada con lactosa, y porque el hidrolizado de caseína en la fórmula son polímeros de glucosa y otros productos también pueden consumir a base de soya. No deben de utilizar fórmulas derivadas de leche de vaca sin lactosa, o sea, eso tiene que ser bien claro, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo tenía para mostrarles de nuestras principales pruebas de tamizaje neonatal, que son las que evaluamos en el contexto de la consulta externa cuando también tenemos que revisar a los niñitos prematuros, ¿no?